Lord Jesus, thank you tonight Señor Jesús, gracias esta noche that we can gather together by faith. porque podemos reunirnos por fe. And we pray that you would bless the teaching of your word. Oramos para que bendigas la enseñanza de tu palabra And we are asking for something awesome tonight. y te pedimos algo asombroso esta noche. And we pray that you would give it to us. Oramos para que Yeah. nos lo des. We know that you have prepared it for us, Lord. Sabemos que lo has preparado para Lord. nosotros. And we also bring our hearts before you. Y traemos nuestros corazones delante de ti. We pray that you would anoint our ears to hear. Oramos para que unjas nuestros oídos para poder oír lo que quieres Bless your decirnos. people, Lord. Como pueblo tuyo que somos, Yes, Jesus, we worship you tonight, Lord. te adoramos esta noche, Señor, We thank you for who you are. y te agradecemos por quién eres. In your presence there is fullness of joy. En tu presencia hay plenitud de gozo, The fountains of eternal life. las fuentes de Lord. vida. Lord, fill our hearts. Llena nuestros corazones. Jesus, we worship you tonight. Jesús, te adoramos esta noche. We concentrate today. We concentrate tonight on the word. Esta noche nos vamos a concentrar en la palabra. You have magnified your word above all your name. Tú has magnificado tu palabra sobre tu propio nombre And we submit to your word. y nosotros nos sometemos a tu Jesus. palabra. Thank you, Lord. Gracias, We Señor. praise you tonight, Lord. Te adoramos esta In noche. Jesus' name we En pray. el nombre de Jesús oramos. Amen. Amén. Amen. Okay, we can sit down. Bien, podemos tomar asiento. Okay, how is it going? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Huh? Good. Do we expect something tonight? Tenemos Lord. una expectativa de que Dios nos dé algo esta noche. Do we want something? ¿Queremos algo? Do we want to take something home tonight? ¿Queremos llevarnos algo a casa de aquí? Can we learn something? ¿Podríamos recibir algo? Something very valuable? ¿Algo muy valioso? I think we can. Creo que sí. I think the Lord has something for us. Me parece que el Señor tiene algo para nosotros. And last week we finished the book of Daniel. Esta semana terminamos el libro, o la semana pasada terminamos el libro de Daniel. And today we're going to start with the book of Ezekiel. Y hoy vamos a empezar con el libro de Ezequiel. And in your reading assignment, En if you look su at it, tarea de lectura, si pueden verla en este now momento, we are semana quinta, la quinta. ahora estamos quinta. en la semana 5, That one. la quinta semana, Fifth week. la semana 5. So you should be, in your reading, you should be around chapter 30, Entonces, en su lectura Ezekiel. ya deberían haber llegado a Ezequiel But 30. how is it going with the reading? ¿Cómo les va con la lectura? Is it going little by little? ¿Está bien yendo poco a poco? No. How many chapters is it a day? ¿Cuántos capítulos se leen por día? ¿O se deben leer? How many? ¿Cuántos? Yeah. You have 1 chapter and a half. 1.5. That's right. 1 chapter and a half, and then it's 10 chapters a week. Un capítulo y medio significa que lees 10 a la semana. And this is a little bit of a discipline for us. Y esto implica un poco de disciplina de parte de nosotros. And we are learning it. Y la estamos We are aprendiendo. learning the Bible. Estamos aprendiendo la Biblia. We take the Bible serious. Y nos tomamos en serio la I Biblia. never read the book of Ezekiel. I want to read it. Nunca leí el libro de Ezequiel, I wanna pero start quiero leerlo. Underlining things in it. Y voy a empezar a subrayar palabras o frases. Yeah, thank you very much. Thank you. Thank you. Thank She you, thank you, has thank you. she has gotten 100 on the final exam. Ella ya tiene 100 en el examen final. Just joking. No, mentira. But
it's good for us to stay. And maybe it's in the mornings Y tal vez en las mañanas, on the Kuster. en el cúster. I don't know about you. I have 45 minutes every morning. Yo no sé de ustedes, pero yo estoy 45 minutos cada mañana And I can use that time, y yo puedo sacar provecho a ese tiempo. you know. And in the afternoon when I go home, Y en la tarde cuando regreso a casa it's 40 minutes. es 40 minutos. A different bus. Es And- otro bus. I'm learning to not just stare out the window, Y estoy aprendiendo a no simplemente quedarme mirando por la ventana. The devil doesn't want. The devil influences our cultures, and people aren't thinking anymore. El diablo influencia nuestra cultura de modo que la gente no piense. I mean, why do you need a television set on the bus? ¿Para qué necesitas un televisor en el bus? So that you don't have to think? ¿No tienes que pensar? Why do you need a TV in the bus stop? ¿Por qué necesitas ese televisor en el paradero? You can watch these stupid soap operas for the 5 minutes that you may need to wait. Para ver telenovelas estúpidas ahí mientras estás esperando que venga el carro. It's incredible. Increíble. And we learn. Sorry. Lo We siento. learn. Aprendemos. We learn how to. You know, this is the noise of the world. Aprendemos que esto es el ruido del mundo. And the devil brainwashes people. Y el diablo le lava el cerebro a la And gente. we learn. Y nosotros aprendemos. We are like Daniel. Somos como Daniel. That he lived in the Babylonian Empire, Él vivió en el imperio babilónico. but he was separate. Sin embargo, él estuvo separado. And he had power with God Y él tenía poder and con walked with Dios. God. And we asked the Lord to give us practical wisdom, Y le pedimos al Señor que nos dé sabiduría práctica how to take advantage of our time. y cómo aprovechar el tiempo. You know, but it's under attack. Pero esto está siendo atacado. It is under attack. Está siendo atacado. But we are aggressive in our faith. Y in this nosotros sense. somos agresivos en nuestra You fe know, en este sentido. stupid junk. Que You esta know, estúpida basura, I'm not chatarra, listening. I'm not paying. I have my Bible on the bus. no voy a recibir de eso, sino No. que voy a recibir de And mi we Biblia. train ourselves. Y nos entrenamos. You know, it's good. And you can see like how many. Whoa! I have actually time. I have a lot of Bible study that's happening in my life. Y después te vas a dar cuenta de que, wow, tengo bastante tiempo de estudio en la Biblia. That's Que, incredible. y es increíble. That's great. Y es grandioso. So, chapter by chapter, we learn about. Y capítulo por capítulo vas aprendiendo. You know, and the Lord is faithful. Y el Señor es fiel. So we have then the book of Ezekiel today. Entonces hoy vamos a hablar del libro de Ezequiel. And if you can find that paper that I gave you in the beginning of the semester, Y si puedes observar este papel que te di al principio del ciclo, it's probably folded and wrinkled somewhere probablemente está doblado, on the bookshelf somewhere, por collecting ahí. dust. empolvado en el librero. And if you wanna take good care of your handouts, Si quieres cuidar de las hojas que te damos, I recommend you use. Let me see if I have enough cords. Okay, use one of these yo te recomiendo que adquieras uno de estos. because in this you can put all your notes in. Ahí puedes guardar todas tus hojas, tus exámenes, You can put all the exams from last semester. los exámenes de cada ciclo. You can put your handouts. Puedes poner las hojas que te damos. It's very useful.
es bastante útil. And we're learning to be, we're growing. We're Y growing estamos creciendo academically too. en el sentido académico. We are better at note taking and So- paying attention. Mejoramos cada vez en escribir y prestar atención. You know, the Lord is helping us. El Señor nos está ayudando. So if you look at the handout, Entonces, si puedes ver esta hoja, este esquema, sorry about my voice. I'm not crying. y discúlpeme por mi voz, I'm not crying. no estoy llorando. Oh, it's very touching. Casi. No, Something happened to me. algo me pasó. So look for Ezekiel. Ya, busquen ahí a Ezequiel. Okay, where is Ezekiel? ¿Dónde está Ezequiel? Ezekiel. Oh, look at it. It's right there. He's Ezekiel. Ahí está Ezequiel. And who are the prophets that were prophesying during some of the time of Ezekiel's ministry? ¿Y quiénes fueron los profetas que hablaban durante el tiempo en el que Ezequiel estaba predicando? Huh? A little overlap of the prophets' ministries. Un panorama de los profetas que tuvieron el ministerio. Who were some of the contemporaries of Ezekiel? Es decir, ¿quiénes fueron algunos de los You profetas have the contemporáneos a Ezequiel? Am I the only one with the? Solo uno tiene el... No, you La got hoja. a few. Okay. ¿no? Okay. Oh, he has the original. Okay. So, his contemporaries, according to this handout, are Jeremiah and Daniel. Entonces, de acuerdo a esta cronología, los contemporáneos son Jeremías y Daniel. And if you look at the emperors, Y si ves a los emperadores, you can see how he was ministering approximately during the reign of Nebuchadnezzar. él estuvo profetizando durante el tiempo de Nabucodonosor aproximadamente. Okay, so this is a good one. I have a few more, but try to look for yours. Maybe you Tengo, bueno, traten de conseguir esta hoja. Yeah, I have a few copies. Maybe. Yo tengo algunas copias por ahí. So Ezekiel was, he lived in a time Ezequiel vivió en un tiempo when the Jewish people were going to the captivity. en el que los judíos estaban siendo llevados en cautiverio. And he was taken captive during the second wave of deportation. Y Ezequiel fue llevado cautivo durante el segundo grupo de la deportación. Does anybody know when was the first, the second, and the third deportation of the Jewish people? ¿Alguien sabe las fechas de las 3 deportaciones de los Let's judíos? see. Let's see if we can. Veamos si podemos... That's Israel. That's Israel. Bueno, eso fue Israel, 722 el Israel. 722. Judah, Judá, 3 waves. estamos hablando de Judá, no de Israel. Yes. 605. Yes. Antes Cristo. Yeah. 90. Yeah. Sí, correcto, 597. Yeah. 76, 80. Yeah, 86. Okay. Who was the person who was a famous person in the Bible who was taken captive during the first deportation? ¿Quién es el personaje conocido durante la primera deportación? Daniel. Yes. Daniel. Daniel. Who was the famous prophet taken during the second deportation? El segundo profeta en la segunda deportación. Ezekiel, yeah. Is it like that? Ya. And
The third one Y el tercero would be who is the famous prophet who was not taken to captivity but was left in the land? ¿quién fue el profeta famoso que no fue llevado en cautiverio, sino que lo dejaron quedarse en la tierra? Yes, yes. ¿Quién? Jeremiah. Jeremías. Very good. And what book tells us the brief story of these three deportations? ¿Y qué libro nos relata la historia de estas tres deportaciones? Jasmine, ¿qué libro? La Biblia. Jesús. La Biblia. Dios. Second Kings. Segundo What de chapter? Reyes. Yeah. ¿Qué what capítulo? What? There's no 29 chapters. 28. 35. Okay. Second Kings. So let's turn to Second Kings. Segundo de Reyes. Entonces vamos a Segundo de Reyes. At the end. Al final, The end of Second Kings. al final de Segundo de Reyes. Okay. The first deportation is in chapter 24. La primera deportación es en el capítulo 24, In verse 1. en el verso 1. Nebuchadnezzar came, Nabucodonosor vino took away the first, and this is Judah. This is all Judah. y all llevó a un grupo. Y por cierto, esto es Judá, solo Judá. three. As Gustavo pointed out, Y Israel, the northern kingdom, was already gone in 722. la fecha que Gustavo indicó, la cual es el 722, es la fecha en que Israel, el reino del norte, Yeah. fue llevado cautivo. Very well pointed out, Gustavo. That. Y Gustavo citó la fecha. And the second. So if you have a pen, I because my memory is really bad, so I just put in my Bible Yo tengo mala memoria, así que yo les recomiendo que, this chapter 605, Daniel 1. como yo hago, escribo en la Biblia ahí, Daniel, aquí pasó esto en el año 605, Yeah, Daniel 1. Yeah. Daniel 1, First deportation. primera Who deportación. was the king in Israel at that time? Y en ese tiempo, ¿quién era el rey de Israel? Can you look for Joacim? Okay. Can you put that on the board? Yeah, well, in the country of Israel. Yeah, in Judah. Yeah, sorry. Just put it right here. Okay. Yeah. What's the name? Joacim. Yeah, the first one. Yeah, there are two guys with the similar names. And in English, this is spelled with a K, and the second guy is spelled with a CH. En inglés, el pastor se confunde porque esto en inglés es con una con una K, And Joaquín, the second guy is the same. y el segundo es con Che. So Entonces, no se confundan con Joaquín con Joacim. but that's for just the English speakers. Okay. The second deportation, La segunda deportación you can read about it in the same chapter, está en el mismo capítulo, verse 10 en el verso 10 and 12. y 12. Okay, so Second Kings. Yeah, you can put it. Entonces, Thanks. Segundo de Reyes. What was the verse? Verse 10 to 12. Yes, and the king was called. Why didn't you put this? Just maybe here, right here, Ah, okay. right there. Yeah. All right. And the third deportation Y la tercera deportación would be the whole chapter of
chapter 25. Sería todo el capítulo 25. It's a detailed description of the destruction of the temple Es una descripción detallada de la destrucción del templo and killing of King Zedekiah's sons, y el asesinato de los hijos del rey Sedequías, and how the Jeremiah was left in the land. y de cuando Jeremías fue dejado en la tierra. Could you put 2 Kings 25, please? Thanks. Yes, Zedekiah. And if you look at it, Daniel's book would be chronologically. You Is- see, I mean, Ezekiel, this is our book now. Si ustedes observan, el libro de Daniel está ubicado cronológicamente. And Y so aquí está Ezequiel. he would be preaching to the nation, and he would be warning them about this disaster that was coming. Él iba a predicarle a la nación sobre, Ezequiel iba a predicar que esto iba a sucederle a, a Judá. So his ministry would be between these two deportations. Entonces su ministerio fue en medio de estas dos deportaciones. So let's turn to Ezekiel 1 Ahora vayamos a Ezequiel 1, and verse 1. verso 1. Now it came to pass in the 30th year, in the fourth month, 5th year of the month, was among the captives by the river Kebar. You cannot read just the first part of verse 1. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, So he was preaching to the captives. entonces él estaba predicándole a los cautivos He received visions y él recibió visiones while in captivity. durante el cautiverio. Verse 2. En el verso On the 2, 5th day en el of the quinto año, month, which is in the 5th year of King Jehoiakim's captivity. en el quinto año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes. So what year was that? What year is verse 2? Entonces, el verso 2, ¿en qué año se ubica? Let's do the math. A ver, un poquito de matemática. What year is this? ¿Qué año es? ¿Qué año sería? 5th year, El quinto año, 5 years after this. 5 años después del 597 antes de Cristo. ¿Qué año sería? Huh? 590 y... Those, okay. Good. So that's verse 2. Entonces, verso 2 sería el 592 And he antes de Cristo. says, Y dice, the word of the Lord came expressly to Ezekiel the prophet, son of Buzai, in the land of the Chaldeans. vino palabra de Adonai al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos. This is Babylonia. Esto es Babilonia. And he sees a vision. Y él tiene una visión. It's a very interesting vision Y es una visión muy interesante. because he sees something in the vision which is our subject tonight, the glory of God. Porque él ve algo en esa visión que es el tema. Could you repeat the last part? It's the glory of Es God. la gloria de Dios. This is our subject tonight, the glory. Y este es nuestro tema esta noche, la gloria. La gloria de Dios. Yeah, and Ezekiel, Y Ezequiel, if you read verse 3, si lees el verso it 3, says, Ezekiel the priest. dice Ezequiel el sacerdote. The priest. El sacerdote. Think about this prophet as some of the prophets were pastors, Entonces piensa en este profeta como un pastor,
Some pastors were some prophets were O pastors. algunos profetas son pastores, perdón. Some prophets were generals or kings. Algunos profetas son generales de los reyes. And then this one was a priest. Y este fue un sacerdote. The priest was interested in sacrifices. He was doing sacrifices. El sacerdote se encargaba de hacer los The sacrificios temple, en el templo the different altars, y los altares distintos que and the habían. priestly ministry, Y el ministerio and sacerdotal. going before God, Y entrar en la presencia de Dios. and going before the Lord in the Holy of Holies once a year. Y entrar una vez al año en el lugar santísimo. And this is what we are talking about in Ezekiel. Y de esto se habla aquí en Ezequiel. The priestly ministry started with Moses, El ministerio sacerdotal empezó con Moisés part of the Mosaic law. y formaba parte de la ley mosaica. And you can read about it in Ezekiel chapter 19. Esto lo puedes leer en I'm Ezequiel, sorry, perdón, Exodus. en Éxodo 19. And it starts all the way to the end of the book. Y finaliza hasta el final del libro. And Leviticus. Además, en Levítico, And it has so much to say about being the priests. donde se habla Being mucho más en lo about- concerniente a los sacerdotes. But they built they built the tabernacle. Y ellos edificaron el tabernáculo. And God said that you have a tabernacle which will have certain furnitures inside. Y Dios les dijo, van a hacer el tabernáculo que va a tener distintos accesorios And dentro. if you take Pastor John's Hebrews class, he will probably go into the details about this. Si tú tomas la clase del Pastor John del libro de Hebreos, él va a dar un poco más de detalles But sobre este tema. two parts of the tabernacle was the holy place, Dos partes del tabernáculo eran, primero el lugar santo, with three articles, which was the table of the showbread, en donde habían tres artículos. Uno era la mesa para el pan, the candlesticks, el candelabro and also the altar of the incense, which I don't really know how it looked. y además el altar del incienso, que yo no sé realmente cómo se veía. You know, I mean, and there was a veil, Y había un velo. and sometimes this altar of incense seems to be the other side of the veil, but it must have been like right in front of the veil as the sweet smell entered the Holy of Holies as well. Y de vez en cuando parece que este altar del incienso estaba al otro lado del velo para que llegue el incienso de olor grato a Dios. This is the Ark of the Covenant, Esto es el arca del pacto, which is basically a wooden box que es básicamente una caja de madera made out of acacia wood, de la madera de acacia, and it's overlaid with gold, y estaba bañada en oro, and the lid was solid gold, y la tapa era de oro macizo. solid gold. Oro macizo. This is the closest that we have. Bueno, to este gold. es el color más cercano al dorado. So the top of this was gold, Entonces la tapa era de oro. with two cherubims facing each other with their wings like this. Además había dos querubines que se miraban el uno al otro encima de la tapa. And this place was called the mercy seat. Este lugar era conocido como el propiciatorio. Now this doesn't look like a seat. Doesn't look like a chair. Esto no se veía como una silla, But the glory of God dwelt there. sino que la gloria de Dios moraba ahí. So we have the idea of like the throne of God because he dwells there. ¿Por qué digo esto? Porque esto da la idea del trono de Dios. And in the courts,
there were other articles here. En el atrio habían otros artículos. There was an altar for the burnt offering. Había un altar para las ofrendas quemadas Holocausto, no? o el holocausto. And then a pool made out of bronze for the priests to have ceremonial cleansing. Y había una tina con agua donde el sacerdote se lavaba para estar limpio para las ceremonias. And Ezekiel was very well trained and understood the priestly ministry. He was a priest. Y Ezequiel sabía, estaba bastante entrenado en el ministerio sacerdotal, puesto que era un sacerdote. He was a priest. Él era un sacerdote And he has a vision. y él tuvo una visión. And it says in verse 5 Y en el verso 5 dice that there are living creatures, 4 living creatures that appeared. que hubo 4 seres vivientes que aparecieron. Living creatures. Seres What did they vivientes. look like? ¿Y cómo se veían Very estos seres vivientes? Interesting creatures. They are angels. Eran unos seres muy interesantes. Special. Probablemente sean ángeles. Special angels. Ángeles especiales. And since they are, we will see they are somehow transporting the glory of God in a sense. Y vemos que de un modo u otro ellos transportan la gloria de Dios. We may suppose that they are cherubims, Nosotros suponemos que son querubines, the ones that are around, ministering around the glory of God. los que ministran alrededor de la gloria de Dios. One time in the Psalms, God is pictured as the one riding on a cherubim. En uno de los salmos, Dios es ilustrado como montando un querubín y viajando en el querubín. He sees these angelic beings, Y estos son seres and angelicales. they had some kind of appearances of man. Y tienen una cierta apariencia humana. 4 faces Tienen 4 caras and wings. y tienen alas. 4 wings. 4 alas And they had legs. y tienen piernas. And they had faces, the 4 faces. Y cada rostro, cada cara, In verse 10, en el verso 10, they had 4 different faces. They had, let's see, they had the man's face, tienen 4 aspectos. Uno es de hombre, and then the lion's face, otra es de león, the ox, and the eagle. una es de buey y otra de águila. And it seems like Jesus is pictured like these 4 animals in the 4 Gospels as well. Y parece y coincide mucho con la ilustración de Jesús en los 4 evangelios en cuanto a estos 4 seres. He is shown as a king of Israel in the book of Matthew. Él es mostrado como rey de Israel en el libro de Mateo. He is shown as a servant, the one that does the work like an ox in the book of Mark. Se muestra como siervo, el que hace el trabajo en el libro de Marcos. He is pictured as the perfect man in the book of Luke. En el libro de Lucas se presenta como el hombre perfecto. And also pictured as the heavenly one who came from heaven, and here is represented in an eagle. Y es en el libro de Juan como el celestial, ¿no? Y aquí representado por el águila. Pastor Justin is explaining all these things in his Gospels class. El pastor Justin está explicando todas estas cosas en la clase de los evangelios. I'm just promoting the classes. Estoy promoviendo los otros cursos. I love Bible College. A mí me encanta el instituto bíblico. So these living creatures, Entonces estos seres vivientes they also had wheels. también tienen unas ruedas. They had wheels, Hay unas ruedas and they covered themselves with their wings. y ellos se cubren con sus alas. And they also seems like they reached to the side. Y también parece que se tocan de los And lados. also it seems like they are flying.
Y también se ve que están volando con sus alas. In 4 faces. 4 alas, 4 rostros. And the sound that the wings make is like an incredible loud sound. Y el sonido que hacen Ezequiel las alas says. es como un ruido increíble. Ezequiel dice, Incredible sound. fuerte. And they had eyes all around in verse 18. Eyes. Y en el verso 18 tienen ojos por todos lados. And they had wheels in verse 17. Y en el verso 17 tienen ruedas. And they removed. Y se movían. And in verse 21, can you read verse 21? Ahora, please? verso 21 dice, cuando ellos andaban ellas, las ruedas. Y cuando ellos se paraban ellas. Asimismo, cuando se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban tras ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Wow. I would like to see how they look. A mí me gusta imaginar cómo se We will veían, see them. We will see them. y vamos a verlas. And John saw living creatures in heaven. El apóstol Juan vio a los seres vivientes en el cielo, In Revelation 4. en Apocalipsis 4. I don't know if they were the same. Yo no sé si son los mismos seres It vivientes, appears that those living creatures ministered around the throne. pero parece que estos seres vivientes Throne of ministraban God. alrededor del trono de Dios. And it seems like here we have these 4 living creatures, and also there is a throne of God. Y parece que aquí tenemos también 4 seres vivientes y también el trono de Dios. Possible. Entonces es posible que sean los mismos. Please read 22 and 23. Versos 22 y 23 dicen, y sobre las cabezas de los seres vivientes aparecía una expansión a manera de cristal, maravilloso, extendido encima de sus cabezas. Y debajo de la expansión las alas de ellos estaban derechas, extendiéndose la una hacia la otra, y cada uno tenía 2 alas que cubrían su cuerpo. This is how they were. Así es como eran. And as Ezekiel also sees the throne, Y Ezequiel también ve el trono, like John saw the throne, como Juan vio el trono, like Isaiah saw the throne. como Isaías vio el trono. And we are also invited to see the throne Y nosotros también estamos invitados a ver el trono. in Hebrews chapter 4, verse 16. En Hebreos 4:16. In verse 26, there En is el a verso throne, 26 hay un trono. and in the throne there is somebody who looks like a man, Y en el trono hay alguien que parecía un hombre. and his appearance was like a sapphire stone. Y su apariencia era como una piedra de zafiro. And it's incredible the description of this scene in verse 27. Es increíble la descripción de esta escena en el verso 27. This is the appearance of his waist and upward I saw as it were the color of amber, Como apariencia de fuego dentro de ella en derredor. with the appearance of fire all around within it. El aspecto de sus lomos para arriba y de sus lomos para abajo parecía como fuego y tenía resplandor. From waist down, the appearance of fire and brightness all around. Y tenía resplandor alrededor. Like an appearance, verse 28, of a rainbow in a cloud. En el verso 28, como el arco iris en las And nubes. there is brightness. Y tenía un brillo. And look at the end of the verse. It says that there is this appearance of his likeness of the glory of the Lord. The glory of the Lord. Y al final del verso dice, tenía el resplandor de la gloria de Dios. So let's compare this vision with the one that John had in Revelation 4. Entonces vamos a comparar esto con la visión del apóstol Juan en Apocalipsis 4. Verse
verse 9, you see living creatures. En el verso 9 vemos a los seres vivientes You see living creatures, but these have 4 wings, que tienen 4 alas. you know. And Verse 8 maybe. and no, I'm looking for the and there is yes, 3. Thanks. En el verso 3 Okay, I was looking for the rainbow. Okay, so there is a rainbow. There's a rainbow also around the throne of God. En el verso 3 también dice aquí que hay un arco iris alrededor del trono de Dios. Wow, what a vision ¿Qué tal visión that Ezekiel had. que tuvo Ezequiel? And the book of Ezekiel is all about the glory of God. Y el libro de Ezequiel se trata acerca de la gloria de Dios. The glory of God, La as we gloria de, saw, la gloria de Dios, como vimos, we saw in Exodus chapter 25, vemos en Éxodo 25 that the glory of God is on the mercy seat. que la gloria de Dios está sobre el propiciatorio. And God said that I'm going to meet you at the mercy seat. Y Dios dice, yo me voy a reunir con ustedes en el propiciatorio. In 25:22 of Exodus. En Éxodo 25, 22. I will meet you and speak with you from above the mercy seat. That's the glory of God. Dice, me declararé a ti sobre el propiciatorio. Éxodo 25, 22. Y ahí está la gloria de Dios. And God said, you shall build a tabernacle Y Dios dice, construirás el tabernáculo according to the one that you have seen on the mountain with me. conforme al que viste conmigo en la montaña. And there is a tabernacle, a real one, Y ahí hay un tabernáculo real, that was not made with man's hand. que no fue hecho por manos humanas. It's an eternal one up in heaven. Es uno allá en el cielo. In Hebrews 9, 11 and 12. En Hebreos 9, 11 y 12. That is where Jesus entered with his blood, Allí fue donde Jesús entró con su sangre, the heavenly sanctuary. el santuario celestial. But in the earth, God told Moses, you build one according to the pattern of the one that you've seen it with me. Pero en la tierra Dios le dijo a Moisés, construirás uno de acuerdo al que viste cuando estabas en mi presencia. And they started to build it in the book of Exodus, and they prepared the pieces, and then they built it, they put it together. Y en el libro de Éxodo ellos empezaron a construirlo y hicieron cada pieza hasta que finalmente lo ensamblaron todo. And then when they were all ready, Y cuando ya estaban listos and they had the priests ready, y ya, standing, y ya estaban los sacerdotes listos para el the ministerio, glory of God went in the temple. la gloria de Dios ingresó al templo. Now, was the glory of God also in heaven at the same time? ¿Y estaba la gloria de Dios en el cielo al mismo tiempo? Well, this psalm also says that the earth is filled with the glory of God. Hay un salmo que dice que la tierra está llena de la gloria de Dios. But yet this is like a special place for God, it seems. Parece que este es un lugar especial para Dios. And in Exodus 40, Y en Éxodo 40, verse 34, en el verso 34, the glory of God went in the temple, la gloria de Dios in this tabernacle, ingresó al templo en este tabernáculo and if the priests couldn't stand, they had to come out, Y couldn't minister. el sacerdote no podía estar ahí, tenía que salir, no podía ministrar ahí. And then this was approximately, you tell me, what year was this? Esto fue aproximadamente, a ver, díganme, ¿en qué tell me. año más o menos? ¿Alguien Okay. sabe? What year is it, approximately? ¿En qué año? Oh, okay, that's the next one, but Ya, this esa es la is siguiente, Exodus. pero estamos en Exodus. Éxodo ahorita. What year are we? ¿En qué año nos ubicamos?
Approximately. Aproximadamente. Aproximadamente Exodus this time. en el 1500 antes de Cristo. And also, also when Solomon built his temple, Además, cuando Salomón construyó el templo, Solomon built his temple in 1 Kings 8, Salomón construyó el templo en Primer de Reyes 8, and he built his temple, y él construyó este templo, and the glory of God went in, y la gloria de Dios ingresó, and the smoke filled the house. y la casa se llenó de humo. Same happened. The priests had to come out. They couldn't continue ministering. Entonces sucedía lo mismo, que el sacerdote tenía que salir porque no podía ministrar ahí. 1 Kings 8. Primer de Reyes 8. What time is it, more or less? ¿Esto más o menos en qué año fue? Approximately. Aproximadamente 1000. en el año 1000, More or less. más o menos, 1000 before Christ. en el 1000 antes de Cristo. It's just a rough number so that it's easy for us to remember. Es un número fácil de recordar, aunque no es exacto. But then what happened? What happened? ¿Y qué pasó después? The people actually were taken captive, Se llevó en cautiverio a la gente, and the temple was destroyed in 586. y el templo fue destruido en el 586. But something happened before that. Pero algo ocurrió antes de esto, The glory left que la gloria from the temple. abandonó el templo. And we will look at this process before the break real quick. Y vamos a ver este suceso Yeah, in Ezekiel 10, en Ezequiel 10. there is the glory of God that's taken from the mercy seat up and out. Que la gloria de Dios abandona el propiciatorio, asciende y luego se va. In chapter 10, En el capítulo 10, verse 3, en el verso 3, you can see how the glory of God was in the inner courts. aquí vemos cómo la gloria de Dios estaba dentro. And in verse 4, it went up from the cherubs, and they went through the threshold of the temple. Y en el verso 4 se alejó de los querubines y dejó el templo. 10:18, the glory of the Lord departed from the threshold and went out of the temple. En 10:18 la gloria del Señor se elevó de encima del umbral del templo y se puso sobre los querubines. 11:23, En the 10:23, glory of the Lord 11. went up from the midst of the city 11:23, and stood La- on the mountain. la gloria de Adonai se elevó de en medio de la ciudad y se puso sobre el monte al oriente de la ciudad. The glory left Israel. La gloria abandonó a Israel. Well, when they destroyed the temple, the glory was already gone. The presence of God was gone from the temple. Entonces, cuando destruyeron el templo, la gloria de Dios ya no estaba ahí. So to this class, we are going to see the reasons why the glory left the temple. Entonces, en esta clase vamos a hablar acerca de las razones por las cuales la gloria abandonó el And also templo. future prophecies how the glory will return for the millennial kingdom. Además, que en las profecías sobre el futuro, esta gloria va a regresar durante el reino milenario. Also, we will also study how we are transformed by the glory of God today. También vamos a estudiar hoy cómo es que somos transformados por la gloria de Dios. Okay, so let's take 10 minutes of break. Ahora tomemos 10 minutos de break. Get some brownies, support missions. Coman algunos brownies para apoyar a las misiones. Yeah.